tardes a todos y bienvenidos a esta segunda sesión del Fórum de Medicina de Precisión en el Riesgo Cardiovascular. Bueno, presentarme. Me llamo Carmen García Ibarria, soy internista y trabajo en el Hospital Valdecilla y parte de mi labor asistencial pues la desarrollo en la unidad de lípidos de este hospital. Quisiera agradecer antes de nada al doctor Hernández y a todos los que han hecho posible este fórum que hayan contado conmigo para participar como moderadora. Bien, para ya ir centrándonos, introduciéndonos en el tema del que vamos a tratar hoy, me gustaría hacer un breve comentario sobre el gran problema que tenemos en este mundo del riesgo cardiovascular, que no es otro que, bueno, que es uno y que creo que es muy importante, es que hemos visto en múltiples ensayos y en vida real que no conseguimos objetivos del LDL para nuestros pacientes, sobre todo para pacientes de alto y muy alto riesgo, ¿vale? Tenemos muchos fármacos, bueno, de las estatinas podemos decir que son innombrables porque no tenemos nada más que decir. Tenemos fármacos como los IPCSK9 que vamos a hablar, aunque ya son viejos conocidos, y últimamente han aparecido en el mercado fármacos para ayudar a mejorar o a controlar este LDL y otros que nos ayudan a controlar el riesgo residual, como tenemos el benpedoico para objetivo LDL y el icosapento de etilo para conseguir controlar el riesgo residual. Para hablarnos de todos estos fármacos y de intentar conocer y que seamos capaces de llegar a los objetivos, tenemos a tres ponentes de gran prestigio dentro del mundo del riesgo cardiovascular. Eh, Tengo que decir, antes de comenzar, que hay un cambio en el programa oficial, de manera que el doctor Guijarro, que estaba puesto como segundo ponente, pasa a ser el tercero y el doctor Tamargo nos hablará en segundo lugar. Como hizo ayer el doctor Hernández, iré presentando cada uno previamente a su exposición y al final de las tres exposiciones, pues vamos a tener un rato para hablar y para, bueno, pues intercambiar opiniones, intercambiar sensaciones y todas aquellas preguntas. A la audiencia decirle que hay un chat en el que podéis apuntar todos los comentarios y todas las preguntas que necesitéis, ¿vale? Entonces, bueno, como os he dicho, vamos a introducir y vamos a hablar, voy a presentar al primer ponente. El primer ponente va a ser José Luis Díaz Díaz, que es especialista en medicina interna y trabaja en el hospital, en el hospital, en el complejo hospitalario A Coruña y en específico en la unidad de lípidos y riesgo cardiovascular. Nos va a hablar sobre IPCSK9 y bueno, pues cuando quieras te doy paso. Muchas gracias, doctora García Ibarra. Carmen, muchas gracias. Gracias al Hospital Marqués de Valdecilla, en especial a su Servicio de Medicina Interna y Unidad de Lípidos, y lo particularizo en el doctor Hernández. Gracias, José Luis, por tu cariñosa invitación. Efectivamente, en los próximos minutos vamos a hablar de inhibidores de PCSK9 en su conjunto, ¿no? Lo que es el presente, lo que ha sido el pasado más inmediato, que todavía es una realidad, el presente más inmediato y un poco lo que puede estar por llegar, por venir, ¿no? Este es mi conflicto de intereses. Bueno, y esta es la agenda, ¿no? Primero comentar brevemente lo que ha sido PCSK9 como el reconocimiento de PCSK9 como regulador del metabolismo del colesterol, el desarrollo de anticuerpos anti-PCSK9, el desarrollo de inclisiran como una nueva herramienta para abordaje, para tratamiento, para control, para inhibición de PCSK9 y brevemente lo que serán estrategias de futuro si en su caso se llegan a culminar, ¿no? Bueno, la verdad es que PCSK9 y PCSK9 como diana terapéutica en el manejo de los lípidos y por tanto el riesgo cardiovascular es una historia de éxito, de precocidad en el éxito, porque apenas transcurren una década desde que se conoce la estructura de esta proteína, una serinproteasa de síntesis eminentemente hepática, aunque también se puede localizar en intestino, riñón y sistema nervioso central. Pues pasan apenas 10 años desde que se conoce su estructura, su implicación en el metabolismo lipídico y
hasta que se comercializan fármacos para inhibir su acción, ¿no? 2003, varios grupos eh, aunan esfuerzos para identificar un nuevo locus que afecta al metabolismo de las lipoproteínas y que se entiende que es responsable de una nueva, o sea, es responsable de hipercolesterolemia autosómica dominante. Es decir, se establece un nuevo locus para la hipercolesterolemia autosómica dominante, en este caso que afecta a PCSK9 y en concreto a pérdida de función de esta proteína, pérdida de función de PCSK9. Por tanto, hipercolesterolemia autosómica dominante por pérdida de función en PCSK9, lo que se ha dado en llamar hipercolesterolemia familiar 3, tipo 3, ¿no? Bien, como digo, esto es 2003 y apenas 4 años después, 2007, ya se conoce su estructura, su funcionalismo, su implicación en el metabolismo de las lipoproteínas. PCSK9 en el plasma actúa en la superficie de las células, fundamentalmente a nivel hepático, donde se liga, donde se une al receptor de LDL, se internaliza en el lisosoma, en el endosoma a nivel citoplasmático junto con el receptor de LDL y en ese momento impide su reciclado a superficie, favoreciendo su degradación por su propia acción y por enzimas endolisosomales, ¿no? De esa forma disminuyen los receptores de LDL en superficie celular y aumentan las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, y por lo tanto el colesterol vinculado por LDL a nivel celular. Se abre así una puerta, una ventana para, digamos, el desarrollo de fármacos que puedan inhibir esta proteína, ¿no? Y los primeros en salir al campo de la investigación son los anticuerpos anti-PCSK9, ¿no? 2007 se conoce la estructura, el funcionalismo. En el 2012, 5 años después, empiezan ya a desarrollarse 3 programas de desarrollo clínico para 3 fármacos que comentaremos a continuación. Pero ¿cómo funcionan los anticuerpos anti-PCSK9? Pues muy sencillo. Anticuerpos anti-PCSK9 se unen a la propia PCSK9, impiden que PCSK9 se asocie al receptor del LDL y, por lo tanto, más receptores de LDL pueden ser reciclados a la superficie celular, de manera que más partículas LDL pueden ser internalizadas en la célula y por lo tanto disminuye las partículas LDL a nivel plasmático y con ellas el colesterol LDL. Como decía, 3 fármacos inician su desarrollo clínico, 2 anticuerpos humanos, alirocumab y evolocumab, y un anticuerpo humanizado, bococizumab, que rápidamente cesa en su desarrollo clínico como consecuencia de la pérdida de eficacia en el tiempo en los ensayos, objetivada en los ensayos SPIRE, pérdida de eficacia debido al desarrollo de anticuerpos anti-bococizumab, de manera que en este caso el mecanismo, digamos que el camino más corto, habían obviado pasos intermedios en el desarrollo clínico, el camino más corto no siempre es el más eficaz o el que alcanza buen puerto. Alcanzan ese buen puerto como hipolipemiantes alirocumab y evolocumab con sus programas de desarrollo clínico y fundamentalmente son estudiados en personas con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, alto riesgo cardiovascular, hipercolesterolemia familiar e intolerantes a estatinas. Esos son los 4 grupos poblacionales en donde alirocumab y evolocumab son estudiados de forma extensa, ¿no? Y de la mano de esos primeros ensayos pivotales para eficacia y seguridad, se sabe que estos anticuerpos anti-PCSK9 disminuyen el colesterol LDL en torno a un 50-60%. Digamos que serían algo así como algo más eficaces que las dosis más altas de las estatinas más eficaces, es decir, 80 de atorvastatina, rosuvastatina 20 o 40 miligramos. Es decir, estamos con una eficacia hipolipemiante superior e incluso esta eficacia hipolipemiante en pacientes que ya estaban recibiendo en la mayoría de los casos estas mismas estatinas. Además de esa reducción en colesterol LDL, objetivamos también un descenso en el perfil lipídico del capital aterogénico del organismo, en concreto, pues 50-60% de HDL, en torno a un 50% de la ApoB y una despreciable de un 20 un 30% de lipoproteína pequeña, que como sabéis es un factor de riesgo cardiovascular y que en los ensayos de mortalidad cardiovascular puede haber dado buena cuenta o en parte cuenta del beneficio observado para ambas moléculas, tanto para alirocumab como para evolocumab, ¿no?
Bueno, esos ensayos pivotales con esa eficacia y esa seguridad demostrada, en la que no hubo, más allá de reacciones en el lugar de la inyección, no hubo ninguna sorpresa, pues permitió que pocos años después, en el 2015, la Agencia Europea del Medicamento autorizara la comercialización en todo el territorio europeo de ambas moléculas, evolocumab y alirocumab, y que apenas un año después, la Agencia Española de Medicamentos autorizara su financiación en nuestro país a través de un informe de posicionamiento terapéutico que todos conocéis, si no después pues, podemos comentar, ¿no? Al año siguiente ya se publican, en los 2 siguientes años se publican los 2 ensayos para morbimortalidad cardiovascular, tanto para evolocumab como para alirocumab. Evolocumab, en el ensayo Fourier, con casi 28.000 sujetos, se testa si en personas con enfermedad cardiovascular estable y otros factores de riesgo, evolocumab es capaz de reducir la morbimortalidad cardiovascular. Se objetiva un descenso que ya se anticipaba de los ensayos previos en torno al 60% de LDL en el primer año, y al final una mediana de seguimiento de aproximadamente 2,2 años, una reducción de un 15% del riesgo relativo del MACE de 5 puntos. Algo parecido en el ensayo con alirocumab, el ensayo Odyssey Outcomes, con casi 20.000 sujetos, en donde tras un síndrome coronario agudo, aquí no estamos de enfermedad cardiovascular, no estamos hablando de enfermedad cardiovascular estable, sino tras un síndrome coronario agudo, sujetos con un LDL por encima de 70 fueron aleatorizados a alirocumab frente a placebo. La misma reducción, parecida reducción que se objetivó con evolocumab al cabo de un año de participación en el ensayo, en torno a un 60%, y idéntica reducción del riesgo relativo del MACE, en este caso de 4 puntos, a una mediana de seguimiento de 2,8 años. Un 15% de reducción de esa morbimortalidad cardiovascular, que en ambos casos encaja perfectamente con la recta, con la fórmula de los trialistas, aquella que dice que por cada aproximadamente 40 miligramos de reducción del LDL reducimos un 20% de riesgo relativo a 5 años, visto que aquí estamos hablando con medidas de seguimiento por encima, solo ligeramente por encima de los 2 años. Bien, ¿y qué decir de la seguridad? Ya he comentado que, aunque no he puesto ninguna diapositiva al respecto, que en los ensayos pivotales para eficacia y seguridad no hubo ninguna alerta, y tampoco, salvo en la cuestión de las alteraciones cognitivas, fundamentalmente vinculadas, aunque en poco, digamos, un repunte de alteraciones cognitivas, y que se objetivaron en los ensayos pivotales en fase abierta, en lo que fue el Odyssey Long Term, y luego el Osler 1 y el Osler 2 con evolocumab, el primero con alirocumab. Esa fue la única alerta, digamos, de seguridad que se testó después de forma más pormenorizada en los ensayos de morbimortalidad cardiovascular, ¿no? Y en ese sentido, en el ensayo de morbimortalidad para alirocumab, Odyssey de Outcomes, hubo algo más de 8.000 sujetos expuestos a más de 3 años a alirocumab, lo que supone un equivalente a más de 24.000 pacientes año, y en donde realmente no hubo diferencias respecto a placebo en todos aquellos eventos adversos de especial interés, incluido diabetes, nueva aparición de diabetes o empeoramiento de la diabetes previas, eventos adversos serios y ni siquiera eventos neurocognitivos, ¿no? Lo mismo el análisis, en este caso, no durante el propio ensayo de morbimortalidad cardiovascular del Fourier, sino en una extensión en abierto del Fourier con evolocumab. A 5 años, todos los pacientes que participaron en el Fourier se les ofreció participar en un ensayo en abierto. Aceptaron algo más de 6.500 sujetos durante una mediana de seguimiento de 5 años, máximo 8,4 años si tenemos en cuenta el ensayo Fourier, ¿no? Más este seguimiento en abierto, y donde se pudo objetivar nuevamente que para todos aquellos efectos adversos de especial interés, de tipo muscular, nueva aparición de diabetes, ictus hemorrágico, por aquello de los bajos niveles de colesterol LDL, que es algo que siempre ha estado en tela de juicio, ¿no? Bueno, pues que no hubo una mayor incidencia de este tipo de efectos adversos en los pacientes si comparamos aquellos que durante el ensayo Fourier recibieron placebo respecto a aquellos que participaron en ambiente y que por tanto recibieron todos placebo. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de estos eventos adversos, ¿no? Y como decía, ese talón de Aquiles en las fases iniciales del desarrollo clínico de ambas moléculas, la seguridad a nivel cognitivo, ¿no?
En primer lugar, decir que donde más se ha explorado ha sido con evolocumab, en el ensayo Fourier. Es, algo más de 1.200 sujetos participaron en un subestudio, el Ebbinghaus, donde fueron analizados tanto a nivel basal como posteriormente, con una batería de pruebas para el despistaje de alteraciones neurocognitivas de la Universidad de Cambridge, el CADTA, muy prestigiosa esta batería, donde no se objetivaron diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos aleatorizados a evolocumab o a placebo respecto a el índice de memoria y ejecución, ¿no? Función ejecutiva evaluado mediante esta batería de pruebas, ¿no? Por lo tanto, ninguna alerta en este subestudio Ebbinghaus, ¿no? No solo el subestudio, sino que en el total del Fourier también los pacientes fueron sometidos o se les planteó un cuestionario autoadministrado para valoración cognitiva que se hizo tanto a nivel basal como al cabo de una mediana de seguimiento de 2,2 años, y en donde ni si tenemos en cuenta aquellos que fueron aleatorizados a evolocumab como a placebo, no hubo diferencias en la puntuación en esta escala de despistaje de deterioro cognitivo, y tampoco cuando los pacientes ya no solo por fármaco aleatorizado, fármaco o placebo, sino por nivel de LDL alcanzado a lo largo del ensayo. Curiosamente, aquellos que alcanzaron a lo largo del ensayo un LDL por encima de 100 versus los que tuvieron un LDL por debajo de 20, los que tuvieron un LDL mayor a lo largo del ensayo, curiosamente tuvieron más puntuación en esta escala, por lo tanto, mayor deterioro cognitivo a lo largo del ensayo, aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Bueno, los estudios en vía real de alguna forma han ratificado esta eficacia y esta seguridad a medio y a más largo plazo con los anticuerpos anti-PCSK9. Y una de las cuestiones que siempre nos planteamos cuando hablamos de terapia hipolipemiante en particular y en general terapia para prevención cardiovascular es el problema de la adherencia, de la persistencia del tiempo. Varios estudios de persistencia, tanto para lirokumab como evolocumab, favorables, una persistencia por encima del 90%, y yo aquí quiero traer resultados de un estudio de la cohorte SafeHeart con casi 700 sujetos con hiperglucemia familiar heterocigota que recibieron de forma casi equiparable al lirokumab o evolocumab a lo largo del seguimiento, una mediana de seguimiento de casi 4 años, y en donde se ve que a lo largo de este periodo, incluso más allá de los 5 años, la persistencia del tratamiento con anticuerpos anti-PCSK9 superaba en algunos casos el 99%, es decir, por encima del 95% de persistencia a 5 años vista, lo cual son unos datos realmente, yo creo que dejan fuera de toda duda los problemas de adherencia o de persistencia con anticuerpos anti-PCSK9 en vida real. Bien, inclisiran, un nuevo vecino en el vecindario, ¿no? Inclisiran es un inhibidor de PCSK9, es un pequeño RNA de interferencia constituido por una doble hebra de RNA, una hebra, digamos, conductora unida a GalNAc y una hebra ejecutora, que es la hebra antisentido, ¿no? Esta hebra conductora unida a GalNAc le permite la unión al receptor de asialoglicoproteína hepática, por lo tanto tiene una especificidad de efecto a nivel hepático, fundamentalmente. Una vez en el interior del citoplasma del hepatocito se libera ese GalNAc e incluso digamos, se libera la hebra conductora de la hebra antisentido. Esta hebra antisentido se incorpora a un proceso natural de silenciamiento génico al RISC. Este proceso natural, el RISC, se utiliza el organismo para defenderse de proteínas exógenas, fundamentalmente de virus. Bueno, pues incorpora a este sistema. Una vez incorporado al RISC a nivel citoplasmático, reconoce el RNA mensajero de PCSK9 y tras su unión favorece la degradación de PCSK9. A partir de ahí, menos PCSK9 disponible en superficie celular y todo el mecanismo de acción similar entonces, a partir de ahí, a los anticuerpos anti-PCSK9, ¿no? Bien, inclisiran ha sido desarrollado en dos grandes programas de desarrollo clínico. El primero de ellos es el proyecto Orión, de la mano de Medicine Companies, en donde se desarrollaron los ensayos fase 1, 2, 3, y donde voy a llamar la atención fundamentalmente a un ensayo en fase 2, que es el Orión 1, que es el ensayo de búsqueda de dosis, y a 3 ensayos pivotales en fase 3, que son el Orión 9, 10 y 11,
para eficacia hipolipemiante y seguridad, ¿no? Bueno, digamos, este programa inicial de desarrollo de la mano de Medicine Companies, posteriormente, como bien sabéis, ha sido adquirido por Novartis, los derechos sobre esta molécula, sobre inclisiran, bueno, pues supuso una exposición a inclisiran de aproximadamente 3.000 personas, ¿no? Durante estos ensayos y permitió los resultados de este programa de desarrollo clínico en distintas fases, permitió que la Agencia Europea del Medicamento hace ya casi 3 años, porque el tiempo pasa, hace casi 3 años, autorizara su comercialización, su uso en humanos, dada la eficacia hipolipemiante y su seguridad, ¿no? A partir de ahí, ya de la mano de Novartis, el programa de desarrollo clínico Victorium, donde se están, digamos, desarrollando, y valga la redundancia, los ensayos para mortalidad cardiovascular, que ya ha iniciado uno de ellos previamente en el programa Orion, que es el Orion 4, territorio de Estados Unidos y Gran Bretaña. El Orion Preven 2, perdón, el Orion, el Victorium Preven 2 en territorio europeo y Sudáfrica, y otros ensayos clínicos también en prevención primaria a punto de iniciarse. Algunos centros ya están iniciados en nuestro país, y otros ensayos en fases más avanzadas, fase 4, 3B, que darán un poco, responderán a necesidades no cubiertas en práctica clínica, ensayos más pragmáticos, ¿no? Por lo tanto, programa de desarrollo clínico ya concluido para eficacia y seguridad, eficacia hipolipemiante, en marcha estudios de mortalidad, Orion 4, USA, Gran Bretaña, Victorion 2 Preven en Europa, ¿no? Y Sudáfrica, cuyos resultados veremos en los próximos 2-3 años y que expondrán a inclisiran a más de 30.000 sujetos. Decía que nos pararíamos brevemente en el Orion 1. Orion 1 es un ensayo en fase 2 para búsqueda de dosis y es el que ha marcado el esquema de dosificación que se ha desarrollado en el resto de ensayos clínicos en fase 3 y para mortalidad cardiovascular, ¿no? En el Orion 1 se testaron el siguiente esquema terapéutico, distintas dosis de 100 a 500 miligramos y dos esquemas terapéuticos, una dosis basal o bien una dosis basal y otra de recuerdo a los 90 días para valoración a los 180 días de reducción de colesterol LDL, siendo la dosis de inclisiran bajo el esquema terapéutico de una dosis basal y una de recuerdo a los 90 días la que obtuvo mejores resultados. Y ese es el esquema terapéutico que se ha seguido en el programa con ensayos clínicos en fase 3, ¿no? Bueno, pues aquí os presento los datos de los ensayos, un análisis agrupado de los ensayos en fase 3, Orion 9, 10 y 11, con este esquema terapéutico. Son ensayos a 18 meses, año y medio de duración, y con este... Igual que la... Perdón. Ensayos con el mismo esquema terapéutico que se vio en el Orion 1, es decir, una dosis basal, otra a los 90 días y a partir de ahí cada 6 meses, ¿no? Estos 3 ensayos incluyen población, el Orion 9, hipercolesterolemia familiar con LDL por encima de 100 a pesar de terapia hipolipemiante optimizada, Orion 10, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, LDL por encima de 70, Orion 10 en Estados Unidos, y Orion 11 ya incluye Europa, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, LDL por encima de 70 o equivalentes de riesgo, LDL por encima de 100, ¿no? ¿Y qué se vio respecto a la eficacia hipolipemiante en este análisis agrupado? Bueno, pues como veis ahí, día 510, es decir, 2 meses después de la cuarta dosis, próximo al año y medio, una reducción de algo más del 50% del colesterol LDL. Lo mismo si tenemos en cuenta el promedio en el tiempo entre el día 90 y el día de final de estudio, el día 540, una reducción de algo más del 50%. Esa eficacia hipolipemiante también se tradujo, como no, venía de la reducción de niveles de PCSK9 y se tradujo también en una reducción interesante del capital aterogénico, como vimos para anticuerpos anti-PCSK9, es decir, reducciones de colesterol no HDL y de ApoB en torno al 40%, ¿no? Y una nada despreciable reducción de lipoproteína A pequeña en torno al 20%. Respecto a la seguridad, con aproximadamente algo más de 5.000 pacientes años de exposición, tasa general de efectos adversos de especial interés, efectos adversos graves, efectos adversos que llevaron a la retirada del tratamiento más o menos similar a placebo, solo una mayor incidencia, un 7,5% de riesgo relativo, es decir, 5% versus 0,7 en placebo, de reacciones locales en el lugar de la inyección. En lo que a inclisiran se refiere, reacciones locales que fueron a menudo
leves y transitorias, ¿no? Y también se vio para la rinitis y la sintomatología vía respiratoria superior, se vio con los anticuerpos anti-PTS9, pues en este caso, una ligera incidencia superior en los que recibieron inclisiran respecto a placebo en la incidencia en el tiempo de bronquitis también a menudo leves. Bien, a la espera de los resultados de mortalidad cardiovascular, se ha hecho un análisis agrupado también para mortalidad cardiovascular de estos ensayos Orión 8, 9 y 10. Es decir, que la recogida de MACE, en este caso MACE de 3 puntos, la recogida de MACE en estos ensayos fue como si se tratara de variables de seguridad, y de hecho eran variables exploratorias preespecificadas, pero variables de seguridad, aunque fueron recogidas según la nomenclatura MEDRA y por lo tanto con el mismo rigor que si se tratasen de variables para objetivos privados, ¿no? Y lo que se observó en este análisis agrupado de estos tres oriones, 8, 9, 10, fue una reducción en torno al 25-26% del riesgo relativo de ese MACE de 3 puntos, que si disgregamos según ensayo clínico, como se ve, es a expensas de Orión 11 y 10, aquellos que incluyen pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, siendo neutro para Orión 9. Bueno, no cabía esperar otra cosa. Orión 9 incluyó pacientes con enfermedad cardiovascular, con hipercolesterolemia familiar, pacientes con hipercolesterolemia familiar sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 1 año y medio vista. Es de esperar que no haya beneficios en términos de reducción de esta mortalidad cardiovascular, ¿no? Los pacientes del Orión 3. El Orión 3 es la fase en extensión del Orión 1, es decir, pacientes del Orión 1, estudio en fase 2, se les ofreció participar en abierto durante 4 años, es el Orión 3. Orión 9, 10 y 11 son los ensayos que hemos comentado. Bueno, pues todos estos pacientes se les ofreció participar en una fase en abierto, sobre todo para seguridad, pero también eficacia a 3 años, exposición acumulada de aproximadamente 12.000 pacientes año, exposición más larga de 6,84 años y prácticamente un 25%, una cuarta parte de los sujetos incluidos tuvo una exposición de al menos 4,45 años. Por tanto, ya una fuente de información importante para seguridad con inclisiran. Respecto a la eficacia hipolipemiante parecida a la que vimos, en torno al 50% de reducción de colesterol LDL, que sobre todo destacar que se mantiene en el tiempo, y después aquí no tenemos grupo comparador, pero respecto a los efectos adversos, todos recibían inclisiran, porque un ensayo en abierto, un estudio en abierto, todos recibían inclisiran. Bueno, pues los efectos adversos más frecuentes fueron la enfermedad cardiovascular y, como no, en tiempos de COVID, por la infección por COVID-19. La tasa de eventos adversos en el lugar de la inyección, eventos adversos hepáticos, nueva aparición de diabetes o mortalidad cardiovascular, fueron más o menos la esperada según los ensayos. Datos de vida real, pequeño estudio con pacientes de enfermedad cardiovascular, algunos de ellos un tercio con hipercolesterolemia familiar aterosclerótica, inclisiran 300 miligramos, que esa es la dosis, son 284 miligramos de inclisiran, 300 miligramos de inclisiran sódico, esa es la dosis habitual de inclisiran, y lo que mide tras una inyección en 80 pacientes, tras una inyección, su eficacia lipemiante a los 2 meses, y como se puede observar, una reducción de en torno, nuevamente en práctica clínica, 50% de LDL. Hace pocos días, menos de una semana, recibíamos la grave noticia de que la Comisión Interministerial de Precio de Medicamentos había aceptado incluir inclisiran para propuesta de financiación. Estamos a la espera del informe de posicionamiento terapéutico para ver en qué supuestos va a estar financiado inclisiran, ¿no? Bien, otros inhibidores PCSK9 en desarrollo. Bueno, pues realmente la estrategia para inhibir PCSK9, pues digamos, intenta abordar toda la tecnología disponible para el tratamiento de distintas enfermedades a día de hoy. Hemos visto anticuerpos antimonoclonales, RNA de interferencia también, se han testado oligonucleótidos, pequeñas moléculas, pequeños polipéptidos, vacunas anti-PCSK9 o sistemas de edición génica del CRISPR-Cas9, también anti-PCSK9. Y no solo para el control para la reducción de la mortalidad cardiovascular, el control de la hiperlipemia y por lo tanto de la aterosclerosis, sino también en otros escenarios clínicos para controlar otros procesos, otras enfermedades. Primero comentar el que está quizás más avanzado, que es un anti-PCSK9, un anticuerpo anti-PCSK9 oral, con una nueva tecnología que permite que no sea degradado
esta proteína a nivel gástrico y por lo tanto pueda ser administrada a través de la circulación sistémica y ejerza su efecto. A partir de ahí el mecanismo es el mismo. El MK0616 ya ha testado en fase 2 y va a iniciar, ya ha iniciado la fase 3 y en donde se ha visto que en dosis crecientes nuevamente, al igual que los anticuerpos anti-PCSK9, reducciones en torno al 60% del colesterol LDL, ¿no? Como decía, ya ha iniciado su fase 3 y todavía, si acaso, más en pañales y sobre todo en modelos animales, estudios preclínicos en primates con vacunas anti-PCSK9. Como veis, un esquema de dosificación cada 2 semanas de 4 dosis. Se van analizando niveles plasmáticos de perfil lipídico y otros aspectos biológicos, y como veis, a lo largo del tiempo, un aumento a medida que se van administrando varias dosis, un aumento en la concentración de anticuerpos anti-PCSK9 vía esta vacuna y con una reducción del perfil lipídico a todos los niveles que, aunque parece discreta, los investigadores, bueno, discreta porque también es muy precoz este análisis, ¿no? Los investigadores aventuran que puede ser una herramienta para control, para inhibir PCSK9 en humanos, ¿no? Y lo mismo, los sistemas de edición génica, el CRISP para PCSK9, también estudios preclínicos en primates, donde la incorporación de una forma para, digamos, que aborta PCSK9 y que por lo tanto inhibe función de PCSK9, la adición a nivel de nuestro propio sistema, material genético, permite, en este caso en primates, ha permitido reducciones de LDL de en torno a un 60-70% y sobre todo mantenidas en el tiempo, ¿no? Casi un año tras la aplicación del sistema de edición génica. Y bueno, eso es un poquito el futuro, pero bueno, aunque llevamos apenas 2 décadas desde que se describe ese locus por pérdida de función de PCSK9 como causa de hiperuricemia familiar heterocigota, y a partir de ahí se desarrolla y aparece ya PCSK9 como una diana terapéutica, bueno, pues éxito para los anti-PCSK9 en cuanto a eficacia, seguridad, persistencia en el tiempo, que se ha trasladado a la práctica clínica habitual. Éxito en los programas de desarrollo, digamos, más precoces en cuanto a eficacia y seguridad y polipemiante de inclisiran. Veremos, es de esperar que ese éxito se traduzca en reducción de la mortalidad cardiovascular en los ensayos que hay en marcha, y una ventana abierta al futuro, sin duda, con nuevas estrategias para inhibir PCSK9, siendo PCSK9 sin duda un regulador del metabolismo del colesterol que puede dar cuenta de aproximadamente el 50% de los niveles plasmáticos de colesterol y, por lo tanto, una atractiva diana terapéutica para abordarla desde distintas estrategias. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, José Luis. Una ponencia muy interesante, sobre todo por lo que nos espera en un futuro no muy lejano. Y bueno, luego comentaremos y hablaremos de las dudas que han surgido. Ahora va a comentarnos, va a pasar a hablar el doctor Juan Tamargo Menéndez. Nos va a hablar sobre icosapento de etilo. El doctor Juan Tamargo es médico especialista en farmacología clínica, catedrático de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, y hace poco se ha creado un grupo y actúa como coordinador del grupo de trabajo de farmacoterapia cardiovascular en la Sociedad Española de Cardiología. Bueno, sin más preámbulos, a ver, vamos a conocer más sobre este nuevo fármaco. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Carmen, y gracias a los que habéis hecho posible que yo pueda estar esta tarde con todos ustedes. A mí me toca hablar del icosapento de etilo, y yo he puesto un subtítulo que dice: ¿existen diferencias entre icosapento de etilo y otros ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga? Bueno, todos sabemos que las estatinas reducen el riesgo de enfermedad arterial aterosclerótica en aproximadamente un 20 o un 45%, y han significado un indudable avance en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, y por múltiples motivos, posiblemente uno de ellos, el mal seguimiento del tratamiento que hacen los pacientes, el riesgo residual cardiovascular sigue siendo elevado en pacientes con niveles de LDL controlados
pero triglicéridos elevados. Los fármacos que reducen los niveles de triglicéridos, como los ácidos grasos omega 3, el ácido nicotínico, los fibratos, no reducen el riesgo cardiovascular, incluso asociados a estatinas. Y esto se ha visto con la combinación de ácido eicosapentanoico junto con DHA, se ha visto con fibratos y se ha visto con ácido nicotínico. Sin embargo, muy recientemente, exactamente hace 3 años, el eicosapento de etilo, que es un éster etílico muy purificado y estable del ácido eicosapentanoico, ha demostrado en pacientes tratados con estatinas que reduce el riesgo de muerte cardiovascular, el infarto miocardio no fatal, el ictus no fatal, la revascularización coronaria o la angina inestable en un 25%. E incluso tenemos estudios que indican que es capaz de producir la regresión de la placa de ateroma en pacientes que estaban siendo tratados con estatinas. Bueno, pues esto que han visto ustedes en esta diapositiva es lo que a mí me gustaría desarrollar en los próximos 25 minutos. Aquí lo que les titulo esta diapositiva, los triglicéridos han pasado a ser el foco de atención. Si ustedes se fijan, desde 1980 hasta el año 2020 el interés ha estado centrado, cómo no, en LDL colesterol, ha estado centrado en HDL colesterol, pero vean ustedes que los triglicéridos no solo no despertaron interés, sino que incluso su interés por los triglicéridos decayó hasta aproximadamente la mitad de la década previa. Sin embargo, lo que sabemos en el momento actual es que la prevalencia de hipertrigliceridemia es alta. Más del 25% de los pacientes la presentan y esperamos que pueda aumentar este porcentaje debido a la epidemia de sobrepeso y de obesidad. Por otro lado, fíjense ustedes, el riesgo cardiovascular residual en pacientes tratados con estatinas, expresado como eventos cardiovasculares mayores, sigue siendo muy elevado. Y los tratamientos actuales que tenemos para el control de los triglicéridos son poco efectivos. Las estatinas disminuyen un 10 o un 15% y los inhibidores de PCSK9 hasta en un 20% los niveles de triglicéridos. Bueno, si alguien tiene duda de si los triglicéridos son importantes en el riesgo cardiovascular, esta es una diapositiva de un trabajo que acabamos de publicar. Son sencillamente estudios que han sido realizados en los últimos, desde el año, como ven ustedes, desde 1992 hasta el momento actual, en los que demuestra que existe una correlación lineal entre los niveles plasmáticos de triglicéridos y el riesgo cardiovascular. Y he marcado este estudio, que es el estudio poblacional general de la ciudad de Copenhague y el estudio cardíaco que han sido desarrollados por Nordestar y Barbo, los que demostraron claramente, fíjense ustedes, que según aumentan los niveles de triglicéridos, se observa, y fíjense que estamos hablando de entre 93.000 y 98.000 pacientes, según aumentamos los niveles de triglicéridos, aumenta el riesgo de infarto de miocardio, aumenta la enfermedad coronaria, aumenta la mortalidad total y aumenta el ictus isquémico. Bueno, en esta parte de la figura lo que quiero mostrarles a ustedes es que hay una serie de partículas que vehiculizan el colesterol, los triglicéridos en sangre circulante. Por supuesto, los niveles más elevados de triglicéridos están en los kilomicrones, pero su volumen es tan grande que, como ven ustedes, no son capaces de atravesar a la capa endotelial y, por tanto, no se van a acumular en la pared vascular. Sí lo van a hacer los remanentes de kilomicrones, que son los que realmente presentan un poder aterogénico que, sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque lo hemos desestimado durante años, estos remanentes de kilomicrones presentan un riesgo aterogénico probablemente tan alto como el LDL colesterol. La diferencia es que al LDL colesterol le hemos dado mucha importancia y a los remanentes se la estamos dando en el momento actual. Si analizamos, y este es un estudio publicado por King en el British Medical Journal en el 2014, ¿qué es lo que sucede con ácido nicotínico, fibratos y los inhibidores, como ustedes conocen, de la proteína transferencia de colesterol? Lo que se observa, fíjense ustedes, en estos estudios es que si no había estatinas, es decir, si eran estudios antiguos, lo que se observaba es que el ácido nicotínico reducía la mortalidad, el infarto de miocardio no fatal y el ictus. Lo mismo sucedía con los fibratos, pero cuando los estudios se repitieron en pacientes que estaban tomando estatinas, vean ustedes que ni el ácido nicotínico ni los fibratos
ni los inhibidores de CETP producían una reducción del infarto de miocardio no fatal o del ictus. ¿Qué pasa con los omega 3? Pues miren ustedes, tenemos una serie de estudios que han sido realizados, y aquí les he puesto el acrónimo, el año de publicación, el número de pacientes incluidos, y vean, en este caso es la asociación de DHA con eicosapentanoico, siendo el placebo, como ven, en muchos casos puede ser aceite de oliva, en otros casos es aceite de maíz, y vean ustedes que en todos estos estudios no hay una reducción significativa en el objetivo primario. Fuera este infarto no fatal o ictus, accidentes isquémicos transitorios o muerte vascular, muerte súbita cardíaca, cualquier parámetro que ustedes hayan elegido de enfermedad cardiovascular no era modificado por la asociación de DHA y EPA. De cualquier forma, observen ustedes que en estos estudios existe una marcada variabilidad en las concentraciones de EPA y DHA que se utilizaban, desde 1 gramo al día hasta aproximadamente, como ven ustedes, 4 gramos al día. La sorpresa vino cuando se utiliza ácido eicosapentanoico purificado. Y vean ustedes que desde el estudio YELIS publicado por Yokohama en Japón en el año 2007, lo que se observa es que el EPA purificado es capaz de producir una reducción de eventos cardiovasculares mayores, de enfermedad coronaria, y que es reproducible en estos 5 ensayos que les he mostrado a ustedes. El punto importante, fíjense, es que aquí se utilizaban, vuelvo a repetir, exclusivamente EPA, concentraciones, como ven ustedes, de 1,8 gramos al día en estudios japoneses. Esto no es una sorpresa, puesto que, como ustedes saben, los japoneses tienen una alta ingesta de pescado y, por ende, tienen niveles elevados de EPA ya de forma basal, y los estudios más recientes, en los cuales, como ven ustedes, del 17 al 20, el Cherry, el Reduced y el Evaporate utilizan 4 gramos al día de ácido eicosapentanoico purificado. Bueno, aquí tienen el estudio, los tres estudios que acabo de mencionar. El estudio Yokohama de YELIS, publicado, como les decía a ustedes, en Japón, en el cual se observa una reducción del 19% con EPA purificado, a pesar de que, vuelvo a repetirles, la dosis era muy bajita, pero quiero llamar la atención de que este estudio no fue realizado frente a placebo, y el estudio Reduced, al cual haré especial referencia dentro de un momento, en el cual se observa una reducción del 26% del riesgo de muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus con el ácido eicosapentanoico purificado, y en este caso sí se utiliza como placebo el aceite mineral, y sin embargo, vean ustedes cómo cuando se utiliza EPA y DHA a un total de 4 gramos, en el estudio Strength no se observa ningún cambio significativo del efecto de los omega 3 frente a placebo, que en este caso, vuelvo a repetir, es el aceite de maíz. Bueno, analicemos los resultados del estudio que ha revolucionado este campo. Este estudio fue publicado, como ven ustedes, hace exactamente casi 4 años. Es el estudio Reduced, incluía 8.179 pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y con otros factores de riesgo que recibían tratamiento bien controlado con estatinas, que tenían niveles de triglicéridos en ayunas de entre 135 y 499 miligramos por decilitro, y que, como ven ustedes, tenían niveles de LDL colesterol que están dentro de lo que llamaríamos medianamente controlado. Pero vean, todos ellos tenían como máximo niveles de 100 miligramos por decilitro. El resultado fue sorprendente, porque vean ustedes que lo que hacía el eicosapento de etilo es producir una reducción del objetivo primario del estudio, que era muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, ictus no fatal, revascularización coronaria o angina inestable, hospitalización por angina inestable, en un 25%. Y si ustedes miran el objetivo secundario, que era muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal e ictus no fatal, la reducción era del 26%. Más recientemente, este año, se ha observado otra reducción, en este caso es del 37%, en el tiempo para el primer evento en el estudio Reduced. Estos son en pacientes
que han tenido un episodio de un accidente coronario agudo en los 12 meses previos al estudio. La pregunta que hay que hacerse del estudio REDUCE-IT es analizar si hay alguno de los parámetros que no saliera bien. No. Fíjense, el objetivo primario, como acabo de mencionar, se reduce en un 25%, el secundario en un 26%, la muerte cardiovascular o el infarto de miocardio no fatal, en un 25%, el infarto de miocardio fatal o no, en un 31%, en un 35% las revascularizaciones, la muerte cardiovascular en un 20%, la muerte de cualquier causa en un 13%, las hospitalizaciones por angina inestable en un 32%, en un 28% el ictus y en un 23% la muerte el objetivo secundario, que era muerte de cualquier causa, infarto de miocardio no fatal o ictus no fatal. ¿Quieren ustedes más estudios? Pues aquí los tienen ustedes. 13 estudios, subanálisis. No me gustan los subanálisis, pero lo que quiero presentarles a ustedes es que se ha reanalizado todos los subgrupos de pacientes. A la población de Estados Unidos frente a la población mundial, los pacientes que tenían infarto de miocardio sin elevación del ST, los que habían sido revascularizados, los que tenían enfermedad arterial periférica, los que tenían problemas renales, los que habían sufrido una angioplastia, con diabetes, fumadores, distintos, con infarto de miocardio. Vean ustedes, los resultados son extraordinariamente uniformes. Hay una reducción del riesgo relativo del 25% y, lo que es más importante, el número de pacientes que es necesario tratar para obtener un beneficio es de 21. Y esto lo quiero señalar, esto es un trabajo que acabamos de publicar, Juan Pedro Potet, Vivencio Barrios, el grupo de consenso de la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Diabetes, y vean ustedes cómo han cambiado las cosas. En el año 2000 era necesario tratar 30 pacientes con simvastatina para obtener un beneficio. Con ramipril, el estudio del 2010, 56, con empalifocina, 39, vean ustedes con icosapento de etilo, 21. Y observen que estos pacientes, vuelvo a repetir, tenían enfermedades cardiovasculares, tenían diabetes mellitus tipo 2 y al menos un factor de riesgo cardiovascular. Y todos ellos estaban bien tratados, 100% con estatinas. Por tanto, este estudio demuestra claramente los beneficios del icosapento de etilo. La pregunta que yo tendría que responderles a ustedes ahora es ¿por qué se comporta de forma distinta el icosapento de etilo que el DHA? Bueno, lo primero que quiero mostrarles a ustedes, lo siento, ponerles esta figura, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo primero que quiero decirles es que el icosapentanoico, y por supuesto el icosapento de etilo, difiere del docohexaenoico, del ácido docohexaenoico, en el sentido de que esto tiene 20 átomos de carbono y 5 dobles enlaces, y este tiene 22 átomos de carbono y 6 dobles enlaces. Dirán ustedes, ¿qué tontería es esta? Bueno, pues esa tontería hace que adopten fíjense ustedes, una distinta distribución espacial. Que sus efectos a nivel de la membrana sean distintos, sus efectos sobre la oxidación lipídica, biomarcadores y distribución tisular también sean distintos. La clave de todo está en la manufactura del icosapento de etilo. Fíjense, lo que actualmente se dispensa en herbolarios, grandes superficies y en farmacias es el aceite de pescado crudo o con muy poca refinación, muy poco refinado. Entonces vean ustedes, en estos casos viene a ser el 12% de DHA, 18% de EPA, muy pobre. ¿Qué es lo que ha hecho el icosapento de etilo? Pues lo que ha sido, vean ustedes, purificar en fases sucesivas, algunas de las cuales están protegidas por patente y nos vamos a comentar, de tal forma que al final lo que ustedes prescriben a su paciente administrando icosapento de etilo es una formulación galénica que contiene al menos un 96% de icosapento de etilo. Es decir, que es una preparación prácticamente libre de hidrocarburos, carbonos aromáticos o insaturados y de otras impurezas relacionables. Y fíjense, si ustedes miran el color de dónde se parte y lo que al final se alcanza, verán ustedes que este color es muy parecido
al aceite mineral, razón por la cual en los estudios con icosapento de etilo el placebo elegido era precisamente el aceite mineral. Esto es un estudio que acaba de presentar Lorenzo Fácil Rubio la semana pasada en la Sociedad Española de Cardiología, y vean ustedes, suplementos omega 3 en herbolarios tienen un 18% de EPA, un 12% de DHA. El omega 3 que existe en la farmacia está discretamente purificado, 46% de EPA, 38% de DHA, y miren ustedes, Vascepa, el icosapento de etilo, tiene más de un 96%. Este es un estudio que acaba de salir este verano, en el mes de agosto, que se realiza un análisis que se hace en 2.819 suplementos que existen en Estados Unidos. 2.800 suplementos distintos. Fíjense, el 74% realiza algún tipo de indicación errónea, y me gustaría decir en algunos casos malintencionada, de que estos suplementos de aceites tienen un efecto beneficioso sobre las enfermedades cardiovasculares. Esto lo afirman un 62% de estos suplementos, que tienen efectos beneficiosos a nivel cerebral y a nivel osteoarticular. Solamente el 12% de estos 2.819 suplementos tenían los requisitos que marca la FDA. La pregunta es, ¿qué diablos hace la FDA que no controla estas preparaciones? Fíjense, muy importante, la dosis de EPA y DHA en estos suplementos de aceites era muy pobre y muy variable. 340 de EPA, 270 de DHA. Con estas concentraciones no se obtiene ninguno de los beneficios que les he mostrado a ustedes en el reducing. La mayoría, por tanto, de las preparaciones que se venden en herbolarios, grandes superficies e incluso en farmacias no cumplen los requisitos ni van a reproducir los beneficios que les he mostrado a ustedes en el reducing. El icosapento de etilo, fíjense ustedes, se administra por vía oral, sufre la acción de unas lipasas, se desesterifica en el intestino y, como ven ustedes, atraviesa los enterocitos y a continuación se vuelve a reesterificar y a través del sistema linfático pasa a la circulación general. El efecto máximo se alcanza unas 5 horas y el 99% del EPA circulante se encuentra incorporado en fosfolípidos, en triglicéridos y en ésteres de colesterol. La biotransformación es muy sencilla, es una beta-oxidación, igual que la de los ácidos grasos de la dieta, para convertirse en energía a través del ciclo de Krebs. Por tanto, este compuesto no presenta interacciones farmacológicas. Mínimo, por tanto, metabolismo a través de los citocromos P450. Tiene una semivida de unas 89 horas, mientras que el DHA tiene una semivida muchísimo más corta, 49. Y, por supuesto, este compuesto no se excreta por vía renal. Lo primero que se nos ocurrió pensar es que el efecto beneficioso del icosapento de etilo observado en el estudio REDUCE-IT sería consecuencia lógica de que modifica los niveles de triglicéridos. Pero fíjense ustedes, los niveles de triglicéridos solo se reducen en un 19%. El colesterol LDL en un 6%, el HDL en un 6.3%. Por tanto, fíjense ustedes, los cambios en el perfil lipídico no pueden explicar en ningún momento el efecto beneficioso de una reducción del 25% en el riesgo cardiovascular. Si hay algo interesante, es que si fijan ustedes, la PCR ultrasensible disminuye de forma importante con el icosapento de etilo. Si ustedes recuerdan que la proteína C reactiva es un marcador de inflamación, lo que nos está diciendo este estudio es que no solamente reducen los niveles de colesterol, de lípidos, de triglicéridos, sino que también modifican el perfil proinflamatorio de los pacientes. Y algo importante, fíjense ustedes, el EPA en situación control, vean ustedes que es de aproximadamente 26 microgramos por mililitro y que aumenta marcadamente con el icosapento de etilo. Por tanto, si no es la reducción de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, tendríamos que ver otros efectos que han sido propuestos y que analizaré con ustedes, como es la disminución de eicosanoides y citoquinas, los efectos antioxidantes, efectos antiinflamatorios, efectos antitrombóticos, mejora de la función endotelial y efectos estabilizadores de membrana, que en suma lo que van a producir son efectos antiaterogénicos. Fíjense, es bien conocido que los ácidos grasos omega 3 ejercen efectos ejercen efectos antiinflamatorios. ¿Cuáles son estos efectos antiinflamatorios? Les he puesto aquí 3 títulos. Primero,
Fíjense, este es el ácido araquidónico que se encuentra en la superficie de la membrana y vean ustedes que por acción de la fosfolipasa 2 se convierte en distintas prostaglandinas y tromboxanos. En particular, tromboxano 2 con efectos proagregantes y, como ven ustedes también, en prostaglandina E2 y leucotrieno B4 que ejercen efectos proinflamatorios. Esta vía es bloqueada por el ácido, por EPA y DHA. Como consecuencia, vamos a reducir los efectos proagregantes y proinflamatorios de estos eicosanoides. Segundo mecanismo de acción. EPA y DHA actúan como sustratos que producen mediadores menos potentes. Es decir, que ahora en vez de producir tromboxano 2, que es un potente proagregante, vamos a producir tromboxano A3, que es menos, muy poco, si ustedes quieren, proagregante. Y vamos a producir prostaglandina I2, que es muy poco proinflamatorio. Y el punto 3 es que lo que van a hacer EPA y DHA es, como ven ustedes, producir lo que se llama mediadores lipídicos con propiedades antiinflamatorias proresolutivas, que es resolvinas, maresinas y protectinas. Pero es importante, fíjense ustedes que estas resolvinas, protectinas y maresinas, que son moduladas por DHA y EPA, son distintas. EPA fundamentalmente modula las resolvinas de la familia E, en particular E1 y E2, mientras que DHA modula resolvinas de la familia D, de la D1 a la D6, maresinas R1 y R2 y protectina D1. Quiero resaltar el excelente trabajo, no le conozco, pero el excelente trabajo, me ha encantado su trabajo, de López Vicario, un grupo de investigación que trabaja en Barcelona. Sabemos además que efectivamente EPA y DHA producen efectos antiinflamatorios, no solamente porque compiten con el ácido araquidónico, sino que, como ven ustedes, aquí les muestro otros efectos. Fíjense, se unen al receptor GLPR120 y a este nivel lo que van a hacer es inhibir NF-κB, que ustedes saben que es capaz de trasladarse al núcleo y a este nivel modular la expresión, aumentando la expresión de citoquinas, de quimioquinas, de metaloproteinasas y de moléculas de adhesión. Además, estimulan PPAR alfa, que disminuye los niveles de triglicéridos, TNF-alfa, les recuerdo que es un potente agente antiinflamatorio, proinflamatorio, y PPAR gamma, que disminuye la expresión de citoquinas proinflamatorias y de adiponectina. Los efectos beneficiosos han sido analizados en modelos animales. Este es un modelo típico de ratón de conejo, alimentado con una dieta rica en grasa, y ven ustedes, esto es rotenio rojo, aquí están las lesiones arterioscleróticas, estas son las lesiones en situación control, y esto es en animales que han sido tratados con icosapento de etilo. En estos modelos animales se ha demostrado que el icosapento de etilo ejerce una función beneficiosa en la función endotelial, aumentando la producción de óxido nítrico y la vasodilatación endotelio dependiente, a la vez que disminuye la producción de radicales libres, ejerce efectos antiinflamatorios, disminuyendo eicosanoides y citoquinas proinflamatorias, y que además disminuye la formación, progresión y ruptura de la placa, disminuye la trombosis y aumenta el grosor de la cápsula fibrosa. Esto se lo voy a mostrar a continuación. Fíjense. El título dice que los efectos de EPA y DHA son distintos. Quiero dejarlo bien claro. Primero, en ratones apoyé el modelo típico de desarrollo de arteriosclerosis. El ácido icosapentaenoico mejora la función endotelial y aumenta el cociente NO radicales libres. Pero lo más importante es que el EPA y su metabolito, fíjense ustedes, penetran en la íntima arterial y se acumulan mucho en aquellas placas que tienen una cápsula muy fina y en la que existe un acúmulo en la superficie, justo por debajo de la cápsula, de macrófagos M2 proinflamatorios. Y estos niveles de EPA y 12-hidroxi-EPA siguen un gradiente de concentración a través de la media vascular. EPA disminuye el grosor de la íntima media más que DHA, y lo que quiero llamarles la atención es que a diferencia de la EPA, DHA se acumula en placas independientemente de si tienen una cápsula fina o gruesa e independientemente del acúmulo de macrófagos M2 antiinflamatorios. Pero estos son ratones. ¿Qué pasa en modelos humanos? ¿Qué pasa en muestras obtenidas por endarterectomía carotidias humanas?
Estos son pacientes que han sido tratados durante 2 meses con eicosapentaenoico. Y vean ustedes que a mayor contenido de EPA en la carótida, mayor estabilidad, menor inflamación y menor número de células T, algo que no sucede con el DHA. Y por último, en tratados con pacientes de nuevo tratados con eicosapentaenoico, aumentan las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de las HDL y aumenta el flujo reverso, es decir, la salida de colesterol de los macrófagos. Por supuesto, estos experimentos han sido realizados ex vivo. Interesante es que el ácido eicosapentaenoico facilita la reversión de la placa. Fíjense, 2 estudios de Japón, en realidad son 3, porque está también el de Watanabe, demostraron que la combinación de EPA con rosuvastatina estabiliza las placas vulnerables de una manera más eficaz que la estatina sola. Y esto se demuestra utilizando tomografía de coherencia óptima. Se observa que la combinación de EPA con rosuvastatina aumenta el grosor de la capa fibrosa y la estabilidad de la placa, disminuye el acúmulo de lípidos y de macrófagos y disminuye el volumen de lípidos en las placas coronarias y de citoquinas proinflamatorias MCP1 y pentraxina 3. Pero el estudio más importante quizás sea el estudio Evaporate que les muestro en la siguiente diapositiva. Es un estudio publicado en el año 2020 en el European Health Journal by Budov y colaboradores. Fíjense, consiste en seleccionaron 80 pacientes que tenían enfermedad arteriosclerótica documentada por una tomografía computarizada multidetector. Y vean ustedes que además tenían niveles elevados de triglicéridos. Estos pacientes fueron tratados, por supuesto, todos recibían tratamiento con estatinas y a continuación recibieron 4 gramos a día de eicosapento de etilo. Y al cabo de 18 meses se analizaron cuál era la estructura de la placa utilizando esta tomografía computarizada. ¿Qué es lo que se observó? Bueno, el objetivo primario era el cambio en lo que se llama la atenuación baja de la placa, del volumen de la placa. Y lo que se observa es que mientras que en el grupo placebo la placa progresaba, había una disminución significativa y el 17% de la placa en los pacientes tratados con eicosapento de etilo. También disminuye el componente fibrograso, el componente fibroso, disminuía el componente no calcificado y lo único que no se modificaba, como ven ustedes, es la calcificación. En resumen, el total de la placa había disminuido en un 9%, mientras que en el grupo placebo había aumentado en un 11%. Es decir, había una disminución del 20% en los pacientes que habían recibido eicosapento de etilo. Esto no me gusta, pero lo he puesto porque esto es lo que me parece demasiado comercial, esta diapositiva. Entonces lo que se ve es que esto sería lo que haría el eicosapento de etilo. Lo que haría es reproducir una placa que disminuye el tamaño de la placa. Esto es una especie de dibujito, de dibujos animados para explicar los resultados del estudio Evaporate. Disminuiría el tamaño de la placa, aumentaría el grosor de la cápsula fibrosa, disminuiría el contenido de grasa y mejoraría o aumentaría la estabilidad de la placa. ¿Hay más efectos? Sí, hay un efecto antioxidante, pero el efecto antioxidante es mayor con el eicosapentaenoico que con DHA. Este efecto antioxidante es consecuencia de un aumento en la expresión de actividad de enzimas antioxidantes, como la paroxonasa 1 y 2, con la consiguiente disminución de especies reactivas de oxígeno y estrés oxidativo. Disminuye la oxidación de lipoproteínas que contienen ApoB. Y quiero indicarles que el efecto es más marcado y más persistente con el eicosapento de etilo que con DHA. Por supuesto, los ácidos omega 3, aunque reemplazan el tromboxano 2 por el tromboxano A3, lo que van a producir de cualquier forma es cambios en la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria. Y puesto que inhiben la formación de tromboxanos, pues no nos tiene que extrañar que puedan producir aumento del sangrado. Pero quizás la clave de todo es esta diapositiva. Y esta diapositiva ha sido realizada por un investigador al cual yo respeto muchísimo, que demuestra que EPA y DHE a nivel de la membrana se comportan totalmente distintos. Fíjense, EPA se concentra en vasos y placas de ateroma. DHA en retina y en sistema nervioso central, mucho más que en vasos.
Segundo punto, muy importante. La EPA se intercala, como ven ustedes, y se organiza entre los fosfolípidos, en una configuración extendida entre las cadenas alquílicos de los fosfolípidos y los ácidos grasos de la membrana, de tal forma que se preserva la estructura de esta, se bloquea el paso de radicales libres a su través y se disminuye la oxidación o peroxidación lipídica. Por el contrario, DHA, fíjense ustedes, adopta una estructura distinta. Rápidamente se isomeriza, produce cambios conformacionales, aumenta la fluidez de la membrana. La fluidez de la membrana quiere decir que las grasas pueden moverse en las tres direcciones dentro de la estructura de la membrana. ¿Y el resultado cuál es? Que empiezan a aparecer dominios ricos en colesterol. Como consecuencia de este cambio en la estructura de la membrana, disminuye la actividad antioxidante y, por tanto, creo que esta diapositiva queda patente que DHA y EPA son ácidos grasos omega 3 de cadena larga, poliinsaturados, pero que se comportan de forma totalmente distinta. Muy importante. Este trabajo acaba de salir el 23 de agosto. Niveles, fíjense ustedes, niveles altos de EPA, pero no de DHA, se asocian con un menor riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Pero si, fíjense ustedes, se combina EPA con niveles muy altos de DHA, los beneficios del EPA desaparecen. A lo mejor aquí tienen ustedes la explicación de por qué los estudios realizados con la combinación de EPA y DHA no producían efecto beneficioso. Como les he indicado, icosapento de etilo aumenta el riesgo de sangrado, pero no aumenta, como ven ustedes, el sangrado intracraneal, no aumenta la hemorragia, el ictus hemorrágico, y aumenta la incidencia de fibrilación auricular. Si me preguntan el por qué, honradamente no tengo una explicación válida. Por tanto, y esta es mi última diapositiva, en los últimos años nos hemos movido, como ven ustedes, de pensar que el icosapento de etilo era un compuesto que iba destinado a modificar componentes lipídicos en plasma, y hemos pasado a hablar de cambios en la estructura de la membrana, disfunción endotelial, efectos antiinflamatorios, disminución de la vulnerabilidad de la placa, disminución de eventos isquémicos y disminución del riesgo cardiovascular. Conclusiones. El IP presenta propiedades bien distintas a las de DHA. Es el único omega 3 que reduce la morbilidad cardiovascular en pacientes con triglicéridos elevados, asociado, por supuesto, que recibe tratamiento estándar con estatinas y acetinib. Y como dice, fíjense ustedes, el 24 de julio del 2023, el gobierno español ha aceptado la prescripción de 4 gramos al día de IP en pacientes con el objetivo de reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, infarto, ictus, revascularización coronaria y angina inestable, en pacientes adultos tratados con estatinas con riesgo cardiovascular o triglicéridos elevados y que presenten una enfermedad cardiovascular diagnosticada o diabetes mellitus o al menos otro factor de riesgo cardiovascular. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Juan. Es muy interesante y bueno, pues es un fármaco novedoso que además parece que no tiene nada que ver con, o mucho que ver con el LDL, que es lo que hasta ahora nos hemos centrado. Bueno, el doctor Carlos Guijarro es internista, trabaja en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, es profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente es el presidente de la Sociedad Española de Aterosclerosis. Buenas tardes. Muy bien, Carlos. Gracias, Carmen. Gracias a José Luis por la invitación a participar en modo remoto. Gracias al profesor Tamargo por aceptar la permuta, porque tenía un problema de la agenda. Estoy en el hospital todavía y me ha sido más fácil incorporar un poco más tarde, aunque luego podré participar en el debate. Además, tenemos suerte de tener 2 presentaciones consecutivas en la cual 2 novedades terapéuticas están disponibles desde esta misma semana, de manera que es especialmente pertinente esta reunión y estas 2 presentaciones. La mía es mucho más sencilla que la del doctor Tamargo, lo cual me alegro porque yo no tengo el grado de conocimiento de la complejidad farmacológica que nos ha hecho ahora mención, y va a ser más sencilla, pero también yo creo que puede tener interés para todos. Como participante en foros lipídicos, he participado en reuniones de asesoría con distintos laboratorios farmacéuticos en funciones docentes, y voy a entrar ya en directo al tema de mi presentación.
En primer lugar, sin desmerecer de otras alteraciones lipídicas también asociadas a riesgo cardiovascular, el núcleo de nuestra acción sigue estando dirigido fundamentalmente hacia el control del colesterol LDL y desde luego no estamos llegando ni de lejos con las opciones terapéuticas que tenemos a llegar a un control razonablemente adecuado, en especial en los pacientes de alto riesgo. Voy a hacer una breve pincelada de estudios genéticos que nos han dado pie a poder interpretar nuevas líneas terapéuticas para hacer ya énfasis en la fase final de mi presentación en las características bioquímicas y fundamentalmente los efectos de prevención cardiovascular que ofrece el ácido bempedoico para unas breves conclusiones. Aunque corro el peligro de que ya lo hayáis mencionado con anterioridad, estos años hemos estado muy preocupados por la alta mortalidad del coronavirus, el año 2021, y quizás eso ha oscurecido la auténtica pandemia crónica que sufre nuestra sociedad. La barra roja es la mortalidad cardiovascular en nuestro país, que incluso en el año 2020 ha superado en muertes totales en nuestro medio a la inducida por el coronavirus. Por tanto, no debemos, desde luego, plantarnos sencillamente contentos porque estamos vacunando el coronavirus, sino debemos abordar de verdad los problemas reales que existen en el mundo actual desde el punto de vista de prevención cardiovascular. Y la realidad es, cogiendo un ejemplo de un artículo publicado este año con colaboración española también en el National Regional Health, que, grosso modo, las 3/4 partes de los pacientes, sobre todo los de muy alto riesgo, no alcanzan objetivos terapéuticos y está claro que estamos haciendo algo que no es adecuado, que estamos estando cortos a la hora de ofrecer tratamientos por distintos motivos. Algunos de ellos tienen que ver con la propia eficacia de los tratamientos, pero también otros con la adhesión a los tratamientos. Los tratamientos funcionan mientras se toman y, como podéis ver en esta diapositiva, los pacientes que tienen un tratamiento de alta intensidad y alta adherencia son los que mayor reducción de complicaciones cardiovasculares tienen y, obviamente, si combinamos menor intensidad del tratamiento y menor adherencia, vamos perdiendo eficacia. Y uno de los problemas que tenemos, que conocemos los clínicos en la práctica de vida real, es que alrededor de la mitad de los pacientes crónicos con tratamiento hipolipemiante abandonan el tratamiento a lo largo del año. Y esto es algo que no hemos abordado de modo correcto. Es difícil no sustraerse a la invitación de culpar al paciente porque no lo hace bien, y es cierto que tenemos que buscar mecanismos de reforzar el seguimiento de los tratamientos, pero también abordar si el paciente tiene algún tipo de queja. Y la principal queja que reciben los pacientes son molestias musculares. Aquí vemos que la mialgia o la miopatía es la principal causa de abandono del tratamiento con nuestro tratamiento fundamental para el abordaje de la dislipemia, que son las estatinas. El resto de problemas palidecen en comparación con las molestias musculares. Y el problema que tenemos es que con frecuencia o bien las trivializamos o no somos capaces de abordarlas correctamente porque, en efecto, no tenemos ningún marcador. Lo habitual es que la mialgia surja sin elevación de CPK y, por tanto, quizá la trivialicemos. Y otra dificultad es que es difícil de identificar exactamente si existe una relación causal o no. Pero la cuestión real es que si el paciente atribuye esa molestia muscular que tiene al tratamiento farmacológico, tiene alta probabilidad de suspenderlo. Bueno, pues en ese contexto doy un salto cualitativo y nos vamos hacia la genética. La genética nos ha ilustrado en los últimos años algunas relaciones extraordinariamente interesantes. Aquí muestro los resultados de estudios de aleatorización mendeliana en lo cual se puede observar que distintos genes que se asocian con reducciones de nivel del colesterol circulante epidemiológicamente se asocian también con menor número de eventos. Bueno, pues de algunos de estos genes tenemos ya mecanismos moleculares para abordar una acción sobre su diana terapéutica. Ven aquí el gen de la H-mejorroquerutasa conocido, ven del NPC1L1, lugar de acción cecimide, ven PCSK9 y LDL, receptores de LDL, también dianas terapéuticas de los inhibidores de PCSK9 y de inclisiran que les han presentado en alguna sesión precedente. Bueno, pues desde el punto de vista de este nuevo invitado a estos estudios genéticos, la ATP-citrato liasa, a la cual le dedicaremos unos minutos más adelante, también se asocia con esos cambios de nivel lipídico asociados a una acción más reducida de ATP-citrato liasa y, por tanto, reducción de colesterol,
prácticamente en la misma proporción de todas las complicaciones cardiovasculares principales, tanto la combinación, lo que llamamos MACE en la literatura anglosajona, enfermedad coronaria de infarto, revascularización o muerte por enfermedad cardiovascular. Y lo que es interesante y coherente desde el punto de vista de la teoría lipídica es que hay una entera superposición del beneficio de reducción del colesterol circulante mediante estas variantes genéticas y los beneficios clínicos que aquí están normalizados para un descenso de 10 miligramos de cilindro en colesterol. Muy bien, conocemos que tenemos estudios de intervención que son plenamente coherentes. Las estatinas, la ezetimiba y los inhibidores de PCSK9, teniendo como diana molecular los genes que están a la izquierda de la diapositiva, reducen las complicaciones cardiovasculares de modo también muy coherente con las reducciones del colesterol circulante. Los más potentes tienen mayor eficacia, los menos potentes algo menos, pero todos ellos se superponen en el intervalo de confianza, indicándonos que en lo sustancial estas aproximaciones farmacológicas hipolipemiantes pueden tener un beneficio. En rojo tienen los ensayos clínicos aleatorizados de los que disponíamos hasta este año y ahora nos planteamos cuál es la nueva molécula que podemos utilizar para inhibir esta enzima nueva de la que vamos a hablar y si tiene de verdad una traducción en reducción de complicaciones cardiovasculares. En esta diapositiva pueden ver ustedes un resumen de la célebre vía biosintética del colesterol, la vía del ácido mevalónico, donde fundamentalmente actuamos con las estatinas inhibiendo el colesterol intracelular y como consecuencia de la inhibición del colesterol intracelular se producen una reacción de sobreexpresión de diversos genes entre los que destacan fundamentalmente el receptor LDL, con lo que conseguimos fundamentalmente traer colesterol del exterior del hepatocito hacia el hepatocito como principal mecanismo de acción hipolipemiante indirecto, más allá de la mera reducción de la síntesis del colesterol intracelular que obtenemos con las estatinas. Algo parecido ocurre cuando utilizamos ezetimiba o cuando utilizamos inhibidores de PCSK9. Lo que estamos logrando es mayor expresión de receptor LDL en la superficie. Muy bien, pues en esta vía metabólica de la vía biosintética del colesterol, un par de pasos por encima de la enzima HMG-reductasa, tenemos otra enzima que es ATP-citratoliasa, que es la que se encarga de unir ATP-citrato para producir acetilcoenzima A. Muy bien, pues el ácido bempedoico es un inhibidor competitivo de esta enzima que normalmente lo suministramos en forma de fármaco que no entra a todas las células, solo entra a aquellas que tienen un transportador concreto y se activa fundamentalmente por la presencia de una enzima. Y esta enzima es la sintetasa de acetilcoenzima de muy larga cadena. En realidad lo que hace es proporcionar que el ácido bempedoico se transforme realmente en el inhibidor competitivo activo. Esta enzima está presente en el hígado y no está presente en el músculo. Por tanto, a partir de ahora, los efectos farmacológicos fundamentales de la acción inhibidora del bempedoico ligado a acetilcoenzima A solo ocurrirán en el hígado y no ocurrirán en el músculo. De manera que lo que tendremos es una inhibición adicional o complementaria a la que pueden realizar las estatinas. Tenemos un mecanismo similar, inhibición de la presencia de colesterol intracelular y puesta en marcha de la sobreexpresión de los receptores LDL que conducen a la reducción del colesterol circulante. Con un par de matices, como el efecto del ácido bempedoico es un par de escalones más arriba, tiene acción sobre un par de puntos adicionales, como es la síntesis de acetilcoenzima A, y como todos sabéis y recordáis quizá de la bioquímica de tiempo atrás, el acetilcoenzima A tiene implicación en la síntesis de ácidos grasos. Obviamente una disminución de los esqueletos elementales para síntesis de ácidos grasos puede tener alguna implicación. Bueno, pues aparte de esta aproximación teórica, está demostrado ya en diversos estudios de intervención dirigidos fundamentalmente a evaluar el efecto hipolipemiante, estudios además que tienen un nombre muy bonito. Del grupo CLEAR tenemos Harmony, Wisdom, Serenity, Tranquility, los nombres están muy de modo muy atractivo. Bueno, pues sabemos que en pacientes que ya están con estatinas de moderada o alta intensidad tenemos en comparación con placebo una reducción del colesterol LDL del 18%. Algo parecido vemos aquí abajo en otro estudio parecido y sobre todo en los pacientes en los que tienen menos porcentaje de estatinas y por tanto la vía del ácido mevalónico, la de síntesis del colesterol está libre de inhibición, el bempedoico puede lograr inhibiciones superiores al 20, entre el 20 y el 25% en comparación con el placebo. Estos resultados de modo agregado los podemos ver aquí.
Fundamentalmente tenemos una reducción de entre el 20 y el 25% en pacientes con intolerancia a estatinas y en paralelo una reducción también de un marcador de inflamación que, como todos sabemos, es uno de los elementos que condiciona la evolución de la arteriosclerosis. De modo agregado, podemos ver también que el ácido bempedoico se puede utilizar no solo de modo aislado, sino en distintas combinaciones. Y un ensayo con un número relativamente pequeño de pacientes, pero muy ilustrativo por su capacidad, ya veis que son solo 60 pacientes aleatorizados, pacientes que tienen algún problema de utilizar dosis máximas de estatinas, fueron aleatorizados a recibir atorvastatina 20 miligramos con ácido bempedoico y con ezetimiba, y la combinación de los tres fármacos por vía oral alcanza reducciones, como se ve en la diapositiva, próximas al 60%, iguales o superiores en terapia oral a la que se puede obtener con inhibidores de PCSK9. Muy bien, pues ya sabemos que el ácido bempedoico es útil a la hora de reducción del colesterol LDL y nos falta la pregunta clave. La pregunta crucial es si estas alteraciones metabólicas que podemos controlar se traducen en beneficios en prevención cardiovascular, y para ello pues me imagino que la mayoría de todos habéis ya tenido noticia de esta publicación que se realizó en esta primavera de modo simultáneo. Fue presentada en Nueva Orleans, en el American College of Cardiology y en el New England Journal of Medicine, donde un ensayo clínico de la máxima calidad, estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, evaluó la eficacia del ácido bempedoico en los componentes fundamentales de prevención cardiovascular. Se estimó, lo vamos a ver ahora mejor a lo largo de las siguientes diapositivas. Un elemento crucial para la definición de los criterios de inclusión en este estudio fue la presencia de intolerancia, y se considera si los pacientes o el médico no estaban de acuerdo en continuar con dosis de estatinas. Entonces, en esta circunstancia es una cosa muy poco habitual que en el ensayo clínico le digan al paciente si decide entrar o no. Y los pacientes tenían que firmar: no puedo tolerar estas medicaciones, aunque sé que reducen mis complicaciones cardiovasculares. Tenían que mostrar que estaban persuadidos de que tienen una opción terapéutica que podría ser útil, pero que no estaban dispuestos a seguir porque consideraban que les sentaban mal. Y también el médico que atiende al paciente debería decir que, en su opinión, este paciente no hay manera que le metan estatinas. De manera que estamos definiendo una población real en la que nos dicen que no van a tolerar esta medicación y que tenemos que buscar una alternativa. Y como decía algún colega nuestro, la intolerancia no la definimos los médicos, la define el paciente. Por tanto, este criterio un poco atípico para inclusión en estado clínico creo que define muy bien la actitud de algunos pacientes que no pueden tolerar estatinas. Muy bien, pues los principales eventos de valoración que se reutilizaron fue de modo jerárquico. En primer lugar, una variable compuesta de prevención cardiovascular que incluía el infarto o el ictus no mortales, la revascularización o la muerte cardiovascular, y si era significativo, se permitía, con unos test estadísticos más estrictos, ir evaluando componentes diferentes, lo que denominaron key endpoints secundarios, incluido el que a mí me gusta más, que es el evento combinado cardiovascular indubitado, presencia de ictus, muerte cardiovascular o infarto bien definido, dejando aparte la revascularización. Y posteriormente una serie de puntos individuales de cada este punto. Se incluyeron casi 14.000 pacientes en 32 países y el seguimiento fue durante 40 meses. Y hay que reconocer el esfuerzo desarrollado por los promotores y los que ejecutaron este estudio, porque a pesar de desarrollarse durante la pandemia, la evaluación del endpoint primario se consiguió en el 95% de los pacientes y la situación vital casi en el 100% de los mismos. Finalmente, como el estudio se paraba cuando se alcanzaba un número suficiente de eventos, el estudio se terminó cuando ya había cerca de 1.800 pacientes que habían tenido un evento clínico. Fundamentalmente, de la característica de este estudio, creo que hay que resaltar obviamente la similitud de los grupos entre los grupos aleatorizados, como no puede ser de otra manera si el estudio está bien hecho, pero lo que creo que es relevante es, en primer lugar, una inclusión de mujeres muy elevada, cerca del 50%. Históricamente no estamos quejando que las mujeres están infrarrepresentadas en los estudios de prevención cardiovascular. Aquí alcanzan la paridad. En segundo lugar, que tenemos un tercio de pacientes
de prevención primaria de alto riesgo, no solo en prevención secundaria, y en último lugar, una proporción muy importante de diabéticos, 45%. De manera que tenemos un espectro bastante completo, no solo en prevención secundaria, sino también en prevención primaria de alto riesgo. Bueno, aquí a la izquierda de la diapositiva pueden comprobar la evolución de los niveles de colesterol. Como era de esperar, una reducción entre el 20 y el 25% de los niveles de colesterol LDL, una diferencia que se perdió un poquito en el tiempo porque los pacientes asignados al grupo placebo en algunas circunstancias recibieron tratamientos hipolipemiantes concomitantes, con lo cual podríamos haber perdido algo de la capacidad de detección del efecto beneficioso porque al ser los pacientes en grupo placebo aquellos en los que no se ofrecía un tratamiento hipolipemiante adicional, si algún paciente iba fuera del ensayo clínico a un médico privado, pues podía aumentarle el tratamiento hipolipemiante. En cualquier caso, vemos que aunque se atenuó esta reducción a lo largo del estudio, nos mantuvimos siempre entre un 22 o un 20% de reducción de colesterol LDL y una reducción concomitante de la proteína C reactiva. Y ya lo que es más importante, no existió solo una reducción de niveles de colesterol LDL, sino que hubo una reducción significativa en la línea de lo esperado por su efecto lipemiante, tanto en el endpoint primario de estos 4 componentes, ictus, infarto o muerte cardiovascular o revascularización, y lo que a mí me gusta más, aunque no era el endpoint primario, que es el triple componente de ictus, infarto o muerte cardiovascular, que es algo que nadie pone en cuestión. La revascularización depende mucho del sistema sanitario de donde uno esté y de la sensibilidad que exista para realizar este procedimiento invasivo. De manera que estamos en ambos resultados coherentes, pero todavía mucho más consistentes si cogemos los endpoints específicamente duros que son los eventos cardiovasculares. Si miramos ya específicamente el infarto, que es dentro de los eventos cardiovasculares el que más con frecuencia sólidamente se asocia a las alteraciones del metabolismo de las LDL, tenemos una reducción todavía más importante del 23% durante los 40 y tantos meses de seguimiento. Y desde el punto de vista de la seguridad, como pueden comprobar, el número de eventos que motivaron la suspensión del tratamiento fue prácticamente idéntica en la rama placebo y en la rama de ácido bempedoico. Es especialmente interesante destacar que, a diferencia de las preocupaciones que tenemos con estatinas de alta intensidad, especialmente del posible desarrollo de diabetes, no hubo mayor alteración del metabolismo lipídico, no hubo más diabetes en la rama del ácido bempedoico, y sí hubo una pequeña diferencia con la presencia de gota, un 1%, o la presencia de colelitiasis, también un 1%. Es de destacar también que la presencia de gota se presentó específicamente y casi de modo exclusivo en pacientes que habían tenido gota previamente. Estos resultados se publicaron en el New England Journal of Medicine y quien tenga tiempo y quiera capturar, si no tiene ya la referencia puesta al pie, tiene el código BIDI para hacer una captura de la pantalla. Y una cosa que a mí me parece muy satisfactoria desde el punto de vista de la teoría lipídica. El diseño del estudio estaba programado exactamente para intentar demostrar una reducción de eventos en coherencia con su acción hipolipemiante. Pues bien, el cálculo que se utilizó para reducción de eventos estimaba que tendríamos que tener una odds ratio, un riesgo relativo, perdón, de 0,846 y el estudio fue el de 0,85. Hasta la centésima prácticamente aceptaron en el diagnóstico, lo cual es rotundo en el sentido de que esta nueva inhibición de la vía de síntesis del colesterol por este mecanismo funciona exactamente tal como se había previsto desde el punto de vista de su acción hipolipemiante sin motivos de alerta especial. Y en este sentido creo que tenemos que cambiar un poco el chip. Históricamente hemos hablado mucho de la hipertensión como ejemplo de tratamiento combinado. Creo que en el tratamiento hipolipemiante estamos en esa fase y debemos dar el salto cualitativo de partir de la estatina de alta intensidad al tratamiento hipolipemiante de alta intensidad. La reducción del ácido bempedoico nos permite hacer múltiples combinaciones con los fármacos por vía oral de los que disponemos por vía oral. Aquí vemos en rojo las terapias dobles, en morado la triple terapia e incluso una cuádruple terapia. Y del rombo histórico del tratamiento de la hipertensión podemos aprender y hacer combinaciones diferentes de tratamientos por vía oral, todos ellos
que han demostrado reducción de complicaciones cardiovasculares y que, por tanto, son el máximo nivel de evidencia antes o como complemento al uso de inhibidores de PCSK9, que obviamente si hacemos esta cuádruple terapia tendremos capacidad de reducir próximo al 90% los niveles de colesterol LDL. Y la buena noticia, igual que mencionó el profesor Tamargo hace unos minutos, es que en septiembre de este año, después de un año de comercialización sin financiación por el Sistema Nacional de Salud, porque no se había publicado todavía el estudio de eventos, en septiembre de este año pueden comprobar en la base de datos financiada de medicamentos de este año. Yo he tenido oportunidad de estrenar alguna prescripción estos mismos días de esta primera semana en pacientes que lo necesitaban. Hay que reconocer que tiene una limitación. La limitación es que solo se puede prescribir ahora mismo con un visado, que también se suele aprobar con cierta rapidez, al menos en mi contexto en Madrid, si los pacientes cumplen los criterios con los que ha sido aprobado. Y en este caso en concreto, el ácido bempedoico está financiado para el tratamiento de pacientes con enfermedad vascular aterosclerosa que no esté controlado con las dosis máximas toleradas de estatina, con o sin ezetimiba, o solo con ezetimiba en caso de intolerancia o contraindicación para el uso de estatinas. No se establecen umbrales para el tratamiento, sencillamente que no estén en los objetivos terapéuticos que el médico considere adecuados en este caso. También está aprobado para pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota en las mismas circunstancias, cuando no se han alcanzado los objetivos que uno desea con la dosis máxima de estatina tolerada, que puede ser sin estatina en los pacientes que no la toleran. Y en este caso concreto, al menos en Madrid, ya se ha incorporado, creemos, también la circunstancia de la aportación reducida para los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota. De manera que para concluir mi presentación, suelo repasar rápidamente que el ácido bempedoico tiene una excelente tolerancia en pacientes que no quieren tomar estatina o que tienen algún tipo de intolerancia, que el ensayo clínico del Clear Outcome se desarrolló en una población de alto riesgo, pero también en prevención primaria de alto riesgo, no solo en prevención secundaria, que se obtienen niveles de reducción de colesterol LDL superiores al 20% con reducción de los marcadores de inflamación concomitante. Hay que reconocer el ligero aumento de gota y colelitiasis en algunos pacientes concretos, pero en menos del 1% de ellos, que no tiene efecto deleterio sobre el metabolismo glucídico, que ha sido motivo de preocupación, a mi juicio también desmesurada con las estatinas, y lo fundamental y resaltable en la diapositiva, que tenemos una reducción de complicaciones cardiovasculares de los duros e incuestionables del 15% en el evento vascular duro combinado o del infarto del 23%. Y que, por tanto, afortunadamente, desde esta semana tenemos un tratamiento eficaz que nos puede ayudar a reducir las complicaciones en general en pacientes de alto riesgo vascular y muy especialmente en pacientes que no aceptan el tratamiento con estatinas. Y por mi parte, nada más. Gracias por su atención y estoy dispuesto a que continuemos en este foro debatiendo entre todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes. Han sido unas presentaciones magníficas y que además son fármacos nuevos que no hemos usado, que se acaban de aprobar y algunos de ellos en vías de, como el Inclisiran, bueno, en vías de comercialización de uso en España. Y bueno, hay varias preguntas que me gustaría hacer a los ponentes que nos las han hecho desde el público, ¿vale? Nos pregunta para el doctor Tamargo, en base al mecanismo de acción, ¿cree que en el futuro el uso del ácido oico, o sea, pentanoico, se podría extender en prevención secundaria independientemente de los niveles de triglicéridos? Bueno, eso es lo que en este momento se está buscando y lo que el grupo de Boston está intentando demostrar. De hecho, existen un par de estudios en marcha al respecto. Sin embargo, yo esperaría ver los resultados, ¿no? Uh-huh. Yo, con respecto a esto, es algo que también me he planteado, ya que otros estudios que han demostrado disminución de triglicéridos en un porcentaje similar, sin ir más lejos, el Prominent, que conseguía disminución con pemafibrato en torno a un 18-20% y sin embargo se suspendió porque no había. Entonces parece que los triglicéridos juegan poco. Es una... Por eso mi comentario es, inicialmente lo que se pensó es, bueno, los efectos son triglicéridos, reducción de triglicéridos. Sin embargo, como les presentaba en una de las diapositivas, la reducción es muy pequeña, ¿no? Y por tanto, no puede explicar el beneficio en eventos cardiovasculares mayores que se observaba.
Ujú. Yo creo que en este sentido lo que es interesante destacar es que los triglicéridos elevados son un marcador de riesgo vascular, independientemente si los triglicéridos per se son factor etiológico en la lesión cardiovascular, cosa que está muy criticable. Sin duda, traduce una alteración del metabolismo lipoproteico con mala degradación de las LDL y de las VLDL y que, por tanto, no sé si es una diana terapéutica como tal y tendrán que demostrarlo los tratamientos dirigidos, pero que sí nos indica una población de especial riesgo y en este contexto, sea cual sea el mecanismo de todo el espectro de acciones pleiotrópicas del icosapentotilo, al menos en esta población de riesgo identificada, tenemos un fármaco que ofrece beneficio clínico. El mecanismo yo honestamente no lo sé, no sé cuántos de todos los que se han implicado son los más relevantes y nos ofrece pues una ilustración de lo compleja que es la biología y que a veces no somos capaces de profundizar en muchos de los aspectos. Sí, no, un comentario al respecto. Probablemente después de todas estas malas experiencias, no con icosapento de tilo, sino con los fibratos, ¿no? Respecto a reducción de mortalidad, yo creo que un punto crítico va a ser lo que pueden ser capaces de hacer en términos de reducción de mortalidad aquellas estrategias dirigidas a inhibir ApoC3, ¿no? Que están en marcha, tanto mediante oligonucleótidos antisentido como mediante RNA de interferencia. Yo creo que va a ser crítico. Si esas estrategias son capaces de decir algo al respecto, pues debemos de pensar, como decía el doctor Guijarro, ¿no? Que según el mecanismo implicado podremos reducir riesgo, si no, probablemente habrá que abandonar, no sé cuál es vuestra opinión al respecto, esa vía de la de reducir triglicéridos a través de distintas dianas, ¿no? Eso me parece a mí, cuanto más leo sobre el EPA, más se me asemeja a todo lo que pasó con los ISGLT2, ¿no? Que al principio estaban ahí para la glucemia, conseguían leves reducciones de glucemia y luego resulta que han servido para todos. Otra pregunta, esta para el doctor Guijarro, es ¿que ¿hay algún dato de bempedoico en la enfermedad renal crónica? Yo creo que no se ha hecho el subanálisis sobre los niveles de función renal. Lo que sí es interesante es destacar una cosa que se planteó en algún momento como potencial efecto deleterio del bempedoico. Sabemos que es un inhibidor del transporte del ácido úrico y también interfiere con el transporte dentro de la nefrona de la propia creatinina, de manera que se obtienen muy ligeras elevaciones de las cifras de creatinina que no traducen un defecto funcional renal, de manera que es importante que tengamos en cuenta que puede existir pequeñas alteraciones de las cifras de creatinina que si retiramos el fármaco veremos que se recuperan y que no deja de ser un artefacto por la interferencia con el uso de esta molécula en concreto por el sistema tubular renal, pero que no debe ser motivo de alerta. Obviamente, si se duplica la cifra de creatinina no estamos hablando de esto, pero sí pequeñas oscilaciones no deben saltar la alerta porque no estamos produciendo un defecto funcional renal, sino un defecto en la medición imperfecta que tenemos de la misma mediante el aclaramiento de creatinina. Muchas gracias. El doctor Lozano, que trabaja con nosotros en la unidad también, pregunta para el doctor Juan Tamargo, ¿qué papel podría tener el IP en pacientes intolerantes a estatinas? Bueno, el problema, vamos a ver, está indicado, si usted mira es una pregunta muy buena porque, fíjese, de acuerdo con lo que ha aceptado el Ministerio de Sanidad, es en pacientes adultos tratados con estatinas. Entonces, evidentemente, el buen saber y entender decidirá lo que se hace. Pero lo que sí está claro es que de acuerdo con el posicionamiento terapéutico es en pacientes tratados con estatinas. Yo tengo muy claro que hay una serie de pacientes, independientemente de si son intolerantes o no, se benefician de IP, porque estamos hablando de reducción de y mortalidad cardiovascular. Yo creo Eh, que esa precaución es correcta porque hay que saber utilizar los ensayos clínicos conforme están definidos, pero que los criterios de incluir en estadio clínico iban dirigidos a que tendrían que tener el tratamiento óptimo hipolipemiante y que por tanto el estándar of care actual incluye estatinas. Obviamente hay excepciones, pero la inmensa mayoría de los pacientes la pueden tener. No creo que exista ningún mecanismo por el cual los pacientes con o sin estatinas no se vayan a beneficiar, pero entiendo que en el momento actual, con un único ensayo clínico lo ha demostrado con esta población, la diana fundamental en los pacientes
no los intolerantes a estatinas, sino los que tienen la otra alteración metabólica, triglicéridos elevados, persisten con riesgo vascular residual y que por tanto es una diana complementaria no alternativa a bajar el LDL con los fármacos de los que dispongamos, estatinas, benpedoico, inclisiran, inhibidores de PCSK9 pinchados orales o los que hayan de venir en el futuro. Con respecto a esto, con todos los fármacos que tengamos, que ya tenemos IPCSK9, que han demostrado ser efectivos, han demostrado reducir placa, que ayer nos hablaba Juan Rodán, que se ha visto, acaba de salir un metaanálisis en el que por cada un 1% que reduzcamos el tamaño de la placa, disminuimos eventos cardiovasculares en un 25%, y PCSK9, alirocumab y locumab han demostrado reducir placa. Una pregunta que se me ocurre a mí, que voy a aprovechar que estoy aquí de moderadora, es ¿qué pasa con el IPT que no nos permite poner IPCSK9 a pacientes con enfermedad aterosclerosa subclínica? Y ¿Qué opinas? bueno, uno es una cuestión de eficiencia, ¿no? El tema de la enfermedad aterosclerótica subclínica, que en guías de práctica clínica es reconocido como un equivalente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Aunque bueno, a lo mejor si le pasamos alguna de las escalas de valoración de riesgo, SMART, etcétera, etcétera, ya no es posible, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el riesgo sería un poquito menor. En cualquier caso, una condición de muy alto riesgo, porque la placa existe, la carga existe, y al final toda la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es subclínica hasta que décimas de segundos antes acontece el primer evento cardiovascular, con lo cual es un fracaso de la predicción del riesgo, ¿no? Pero, y además cuando en los ensayos clínicos, el problema es que los ensayos clínicos, pues, se incluyeron los ensayos para morbimortalidad cardiovascular, se incluyó pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica definida, bien por síndrome coronario agudo o bien por enfermedad cardiovascular aterosclerótica estable. ¿Qué pasa? Que el IPT y las condiciones del IPT ya fueron publicadas un año antes de que se conocieran estos resultados. Por lo tanto, eh, es un poquito contradictorio, ¿no? Al final, yo supongo que las autoridades sanitarias tampoco tienen datos para valorar qué pasaría si redujéramos con IPCSK9, aunque se podría hacer una extrapolación. Seguro que se puede hacer una extrapolación, habida cuenta de los ensayos de Glasgow y de los ensayos. Bueno, nosotros tuvimos la suerte, doctor Guijarro, también de participar en un ensayo en sistema familiar para regresión de placa en abierto y se vio esa regresión de placa en microsistema familiar, que es bien difícil, asintomática, sin enfermedad cardiovascular. Es un campo que habría que explorar, no sé si administrativamente o con la génesis de nueva evidencia. Bueno, que no se nos olvide al menos que en la hiperleucemia familiar sí podemos emplearlos, sin evidencia de reducción de morbimortalidad, porque obviamente no ha dado tiempo a poderlo desarrollar, pero la fisiopatología es totalmente plausible. Y de la misma manera, en el consenso que nosotros hicimos en la Sociedad Española de Aterosclerosis, después de todos los estudios de eventos, por extensión y por analogía, nosotros consideramos que era plausible utilizar inhibidores de PCSK9 en pacientes con mal control, con especial mal control, no con LDL de 80, con especial mal control en pacientes de un riesgo vascular extremo, como pueden ser diabéticos o insuficiencia renal crónica, que son esa combinación de dos incrementa muchísimo el riesgo y no vamos a tener nunca un ensayo clínico que nos aborde todos y cada uno de los pacientes. No va a decir, los pacientes cántabros que además vivan en el Valle del Paz y no sé qué. Permíteme la caricatura, porque si vamos a hacer tanto subgrupo de pacientes, nunca vamos a tener una demostración en cada grupo. Pero los médicos tenemos también que aproximarnos con un esfuerzo razonable. Y la evidencia, si existe directa en el ensayo clínico, la aplicamos. Pero si no existe perfecta, tenemos que aplicar analogías y extensión de lo que es plausible en el grado de conocimiento farmacológico y fisiopatológico. Y por tanto, en los pacientes de riesgo vascular extraordinariamente elevado y que tienen un colesterol LDL manifiestamente mejorable, yo creo que es razonable plantearlo, aunque también entiendo que como compartimos en la hacienda común en la que todos invertimos en salud, tenemos a veces que racionalizar el uso del medicamento. Y a mí me gusta utilizar la expresión uso racional del medicamento en lugar de uso racionado del medicamento, que es un peligro que tenemos. Bien, sí, lo que pasa que a mí cuando los pacientes me dicen, bueno, entonces ¿qué? ¿Tengo que esperar a que me dé el infarto para que me ponga el medicamento? Y digo, pues sí,
se queda una cara y así es. Intentas luchar a veces en la comisión, pero es difícil. Si me Bueno, permites, yo creo que has mencionado a los pacientes. Yo creo que es importante también que nuestra sociedad dé un salto cualitativo y en lugar de la situación paternalista tanto de la administración como de los médicos, las asociaciones de pacientes pueden dar un paso adelante, es decir, estas circunstancias y parece sorprender que a veces tienen mucho más peso las asociaciones de pacientes de enfermedades minoritarias y cuando la primera causa de muerte en España en enfermedad cardiovascular quizá tienen poco peso y poca repercusión. Quizás es algo que deberíamos nosotros también decidir, oye, vamos a contribuir entre todos a abordar este problema también con la participación activa de los pacientes. Sí, si yo me creo permites un comentario al respecto y respecto a los pacientes y respecto a los informes de posicionamiento terapéutico, respecto al uso racionado de medicación que decía Carlos, quiero de alguna forma, entenderlo entrecomillado, denunciar que hoy me he llevado la ingrata sorpresa de que resulta que el informe de posicionamiento terapéutico sobre bempedoico en Galicia tiene unas peculiaridades muy curiosas, ¿no? Entre ellas que, por ejemplo, lo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica han matizado que tienen que ser eventos duros, ¿eh? Eventos duros. que Y luego, además, que exige para pacientes que no están en objetivo con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, exige atorvastatina 80 o rosuvastatina 40, ¿no? Bueno, con eso yo creo que lo digo todo respecto al Para el uso, bempedoico. sí, al uso racionado de los medicamentos, ¿no? Bueno, Entonces, eso puede ser irracional en algún aspecto, claro, sobre todo si claro, se ha claro. diseñado el Clear Outcomes sin intolerancia a estatinas, en ningún momento ningún paciente del estudio Clear Outcomes tenía esas dosis de estatinas, ninguno. Pues así es Claro. la con los- lectura que se ha hecho administrativa, ¿eh? Pues Pero necesitaré fíjate, un pinganillo porque no entiendo el gallego. José Luis, fíjate que eso que estás diciendo lo determina una comunidad autónoma saltándose Sí, la FDA, saltándose la EMA, saltándose la Agencia Española del Medicamento. Y eso lo pueden hacer las distintas comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Entonces, yo antes he contestado diciendo, mire la ficha técnica, porque, bueno, yo tengo la obligación de, de no salirme de la ficha técnica para que nadie me llame por teléfono después y me diga cómo has dicho eso, ¿no? Pero, bueno, plantearía otra cosa. Al ácido bempedoico se le dio un precio y se dijo claramente la evidencia que usted aporta no es suficiente. Esta es la frase que ahora se utiliza. La evidencia no es toda la que se necesita. Coño, claro que no es toda. Pero se dijo, no ha demostrado que reduce eventos cardiovasculares. Ahora tienes la evidencia que presentaba Carlos de que reduce eventos cardiovasculares, vas con tu New England a la calle del Prado y te dicen, no, no, el precio y las características ya están dadas. Y esto no se mueve. Lo que sí puede suceder es que encima alguna comunidad autónoma ponga sus propias delicatessen, ¿no? Bueno, han bajado, vamos a ser también positivos, han bajado de 90 a 70 euros el precio de venta libre del bempedoico. No, hombre, es que eso es lo que tienen que hacer. Eso lo tienen que tener claro. Es decir, con enfermedades con una alta prevalencia como esta, necesitan. yo me gustaría que miraseis cuál es el precio de inclisiran en algún país europeo y os llevaríais la sorpresa de algunos precios, de lo barato que es. Y quizás uno de los errores de la compañía fue mantener un precio durante mucho tiempo, precio que no se correspondía a la realidad. Gracias. Aquí nos comentan en el chat que en Navarra la dosis de estatina son Rosu 40 y Atorva 80. Y con respecto a esto me gustaría comentar el trabajo que nos ha presentado Carlos de pacientes intolerantes que toleran Atorva 20 con ezetimibe y con bempedoico que conseguía disminuciones del 60%. Yo creo que esto, vamos, es totalmente irracional, estas cifras de estatinas teniendo ese trabajo y esa evidencia, ¿no? Bueno, eh, otro participante nos comenta, nos pone un ejemplo, un caso. Tenemos un paciente en prevención secundaria con Omacor, que me imagino, no lo especifica, pero me imagino que se lo hayan puesto porque tenía los triglicéridos elevados y están los triglicéridos ahora en 150. Le quitaríamos, por debajo de 150, le quitaríamos el Omacor y le pondríamos EPA. Si yo tengo que contestar, la evidencia es muy clara.
tiene estudios que hayan demostrado que un maco reduce la mortalidad cardiovascular. Porque si los tiene, genial, pero si no los tiene, utiliza aquello que reduce la mortalidad del Tampoco paciente. tiene evidencia de demostración de riesgo de pancreatitis. Lo usamos con generosidad porque Lo tiene, sé. de manera que démosle peso a la mayor complicación, porque los pacientes con hipertrigliceridemia tienen muchísimas, salvo las extremas, hipercolesterolemia familiar, etcétera, tienen mucho más a menudo complicaciones cardiovasculares que pancreatitis. De manera que Sí. en mi caso no me causaría ningún problema suspenderle un mes los omega 3 que no han demostrado prevención cardiovascular y tener unas cifras de análisis que me permitan para poder ponerle tratamiento algo que me autorizan y que tiene ahora evidencia científica de protección cardiovascular. Sí. Estamos hablando de tratamientos de años. 4 semanas no me causaría personalmente ningún problema, salvo una hiperglicemia brutal, en la cual sí estamos en el conflicto potencial de que se ha evaluado el icosapent en pacientes con hiperglicemia moderadas. Entonces, si no me falla la memoria, entre 150 y 400 o algo así. Entonces, yo no sé ahora mismo qué le deberíamos ofrecer a un paciente desde el punto de vista de ficha técnica, Juan, que eres tan exquisito farmacólogo para hacerlo, de un paciente que tiene LDL razonablemente encontrado, no voy a entrar en cifras, y triglicéridos de 600. ¿Cuál sería vuestra Pues, recomendación, José Luis y Juan? Yo tenerlo 3 días en ayuno para que se metiera por debajo de 500 y poderle poner Varceta, o poderle poner icosapento de tilo, ¿no? Sí, bueno, habría que, a ver, todos sabemos que los triglicéridos son muy lábiles y bueno, esto puede ser un mensaje, ¿no? Y que si por arriba nos queda fuera de IPT, porque no sé si os ocurre a vosotros, pero a nosotros y pasa de 500 también nos dicen que no, algo que es curioso, ¿no? Y entonces ahí lo que hay que hacer es distintas intentonas, ¿no? Igual que a veces nos resulta imposible meter a un paciente en un ensayo clínico que requiere varias determinaciones por encima de 500 porque en una de ellas se queda por debajo de 500, pues a veces ocurre al revés, ¿no? Como bien sabéis, en función de los hábitos dietéticos, consumo de alcohol, ejercicio de los días previos, ¿no? Yo creo que ahí forzaría hábitos de vida porque seguro que responde algo para que entre en ese rango de la prescripción, ¿no? O le pones un mes de fibrato. Una vez que También, ya has metido ese ah, triglicérido, lo tienen 200, le pones el icosapento y luego, bueno, el fibrato no demuestra nada, te lo quito. también valdría, ¿no? Aquello que el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Hombre, es un Pequeño. poco triste que tengamos que andar, pero bueno, en alguna circunstancia, pues todos utilizamos mecanismos creativos para hacer indicaciones que creemos que tienen un soporte científico suficientemente bueno, sólido. Y ojalá tuviéramos. En el ámbito cardiovascular de lípidos, somos afortunados porque estamos teniendo un arsenal terapéutico creciente y cada vez con mayor evidencia. Bueno, yo recuerdo cuando empezaron estatinas que no sabíamos si hacía un beneficio y andamos con los fibratos ahí como que nada, ¿no? De manera que a las nuevas generaciones que veo que numerosas están aquí en este foro, pues felicitarles porque tienen muchas más cosas de las que teníamos nosotros hace unos añitos, ¿verdad, José Luis? Sí, sí. yo querría añadirte, Carlos, que durante años las distintas comunidades autónomas, el mantra era no existen diferencias entre las distintas estatinas. Os lo recuerdo que durante más de 10 años ese era el mantra y por tanto se prescribía simvastatina y lovastatina a dosis bajas. En aquella Sí, época sí. no se prescribía atorvastatina porque no estaba todavía protegida por patente. No, yo he tenido en los incentivos de mi hospital una, entre comillas, reprimenda por trabajar mejor de lo que decían. Dice, oiga, mande usted Simba. Digo, bueno, yo mandaré Simba a Claro, quien lo necesite, pero a claro. quien no lo necesite, después de un síndrome coronario agudo o después de un ictus, Simba de 20 no va a ser mi tratamiento de elección, no digamos ya en la hiperglucemia familiar. Digo, de manera que, bueno, yo voy a intentar hacer mi trabajo bien, si me echan la bronca por hacerlo bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Bien, bueno, estamos llegando ya al final. Ha sido un foro, creo que muy interesante. Os agradezco muchísimo las ponencias y la participación. A mí me parece lo más interesante esta última parte en la que hablamos de la experiencia y de nuestro quehacer. Y bueno, pues si alguno quisiera señalar alguna cosa en especial para eh, para los que están participando, pues dejo. Yo agradeceros a vosotros nuevamente la invitación y simplemente por esa mirada
hacia atrás histórica que acaba de hacer Carlos y el profesor Tamargo ahora, decir que yo no recuerdo y probablemente no haya existido jamás una sesión en la que en el último mes una administración, en este caso la administración de todos, la administración del país, haya autorizado 3 estrategias terapéuticas nuevas para el abordaje de nuestros pacientes con dislipemia, ¿no? Yo creo que la sesión y que coincida en este momento del tiempo, del espacio, es sin duda un hito, en la historia de la lipidología y la prevención cardiovascular. No sé si lo habéis organizado así desde Cantabria, pero enhorabuena por tener más de 100 participantes en vivo aquí en esta sesión, que con toda la proliferación de información que hay ahora mismo en Internet, muchos foros, esta respuesta me parece estupenda. Gracias por permitirme participar en ella. Yo solo añadir que, y lo que viene para los próximos 6 años. Gracias a Dios. Bueno, pero que va a cambiar radicalmente. Y que entonces, pues para toda la gente joven que hace poco pues estudió, iba a decir, la farmacología, pues puede coger el libro de farma de hace 10 años, guardarlo debajo de la mesa y empezar a ver qué es lo que en este momento se está manejando y se va a manejar en años muy, muy, muy próximos. Bueno, pues con respecto a lo que decía Carlos de la participación, quizás la participación es tan abundante porque tenemos ponentes de esta categoría y bueno, agradeceros vuestra participación y vuestra ayuda en este foro. Sin más, yo creo que ya pues lo damos por finiquitado. Muchísimas gracias a los 3, ¿vale? Y a todos. Gracias. Un abrazo. Vale. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias por la invitación. Adiós. Hasta luego. Adiós.